Iglesia, muy buenos días. Gracias al Señor por su gran misericordia. Vamos a hacer una oración para empezar. Hoy día vamos a empezar, bueno, vamos a continuar una serie que habíamos dejado el año pasado en stand-by, que es la serie del Evangelio según San Marcos. Y yo sé que de parte de Dios, Él quiere que sigamos continuando estudiando los Evangelios, que Él quiere que sigamos estudiando su palabra para conocer más al Jesús al cual amamos y el cual nos ha salvado. Así que el día de hoy vamos a seguir en el capítulo 3 de Marcos, del capítulo 30 y del versículo 31 al 35. Para eso quiero que me acompañes en una oración. Oh querido Señor, queremos darte las gracias porque has tocado nuestro corazón. Has tocado nuestro corazón, Señor, con tu palabra, al traernos hacia tu presencia, Señor, todos los días y mostrarnos por tu Espíritu Santo que tú eres nuestro Salvador, suficiente y que reina, Señor. Nuestro Señor, Señor, sobre todos los aspectos de nuestra vida, el que nos ha mostrado, Señor, la verdad, el que cambió ese corazón de piedra que teníamos endurecido y puso en nosotros un corazón de carne, un corazón vivo, sensible a tu llamado, y que quieres hacerlo con muchas personas, Señor, que estás llamando hacia ti a miles de personas, Señor, para que crean en ti, Señor, en que tú eres el Salvador, que tú eres el Rey, Señor, que todo lo tienes bajo tu control, Señor, y que quieres lo mejor para ellos. Y esa bendición y eso que es mejor eres tú mismo, Señor. No importan las circunstancias. Y eso es algo por lo cual estamos eternamente agradecidos, Dios mío. Así que gracias por todo esto. En el nombre de Cristo Jesús te oramos. Amén y amén. Vamos al Evangelio según San Marcos. Vamos a estudiarlo. En el capítulo 3, vamos a leer del versículo 31 al 35. Y la palabra de Dios dice: entonces llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose afuera mandaron a llamarle. Y había una multitud sentada alrededor de él, y le dijeron: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Respondiéndoles, él dijo: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en círculo a su alrededor, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, esa es mi madre y hermano y hermana. Amén. Bueno, antes de llegar a este versículo, podrían ver los videos anteriores que también están aquí en la página de la iglesia y en el canal de YouTube. Hemos recorrido con el Señor un largo camino. Vimos cómo principió su ministerio llamando a los apóstoles, a aquellos a quienes les dijo que iban a ser pescadores de hombres. Es un llamado a su iglesia, un llamado de salir de la rutina de la vida diaria, a dejar incluso las cosas buenas que nosotros teníamos como roca de salvación, las cosas buenas que teníamos como pilar de nuestras vidas, para seguir a Cristo y ponerlo a Él en el lugar que se merece, en su trono. Luego comenzó a mostrar las señales y prodigios que el Señor había hecho a través de Él, con los milagros. Comenzaron también los pecadores a ser justificados, y nos mostró que solamente la justificación viene a través del verdadero Rey, del verdadero Cordero, del verdadero profeta, del verdadero sacerdote, que es Cristo. Luego también nos mostró el legalismo de los fariseos, que trataban de ponerle reglas y trataban de ponerle leyes a los creyentes en ese tiempo, a los judíos, para que ellos pudieran sostenerse en la fe a través de esas reglas, o evidenciar su fe a través de esas costumbres y tradiciones. Pero Él les dice que incluso el mismo día de reposo fue hecho por Él, para Él. Él es el Señor del día de reposo. Y vemos cuántas multitudes lo seguían a la orilla del mar, y lo seguían a veces no solo con buenas motivaciones, ¿no? Veíamos que estas multitudes seguían a Cristo tal vez por lo que Él les podría dar, y no tanto por lo que Él era. Muchas personas, de hecho, que nosotros mismos a veces tenemos que meditar cuáles son nuestras motivaciones por las cuales hemos venido a los pies de Cristo, porque podría ser que hayamos venido solamente por lo que Él nos pueda dar. Muchos cristianos incluso son inducidos por ciertos maestros para venir a Cristo por las bendiciones materiales o las cosas que Dios te puede dar, y no por Él, porque Él es digno de que le sigas, porque es tu creador, tu rey, tu Señor. Entonces, lamentablemente, cuando tú sigues a un creador, al Mesías, simplemente por lo que Él te puede dar, es una falsa adoración. También vemos que Él hace un llamado espiritual, un llamado que no se puede rechazar, un llamado al arrepentimiento.
y les habla acerca de que se arrepientan para que el evangelio realmente sea efectivo en sus vidas. Arrepiéntanse porque ha llegado el verdadero Cordero. Arrepiéntanse, el Mesías está acá. El reino se ha acercado y el reino ha llegado. Y ante todo toda esta amalgama de hechos, de milagros, llamamiento al arrepentimiento, momentos maravillosos, los grandes supuestos maestros de Israel no soportaron la envidia. Pensarían de que el Mesías nacería de entre ellos, o sería un gran guerrero, un gran rey que salvaría a su pueblo, y no aceptaron que era simplemente el hijo del carpintero de un lugar tan pobre como Belén Efrata. Y comenzaron a conspirar contra él, empezando con murmuraciones, acusándolo de que el Satanás, el diablo, estaba detrás de las obras que él hacía, cayendo con esto en lo que es más conocido como la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y en ese contexto es que el Señor sigue su ministerio, y lo encontramos en los versículos que ahora estamos leyendo. El Señor se encuentra con la gente que lo está siguiendo, que lo está escuchando, con los discípulos, Judas, que sería el apóstata, y otros que lo seguían, que realmente estaban interesados en él como Mesías, que realmente estaban interesados en escucharlo, en medio de sus errores, porque si tú lees los evangelios antes de Pentecostés, los discípulos eran muy parecidos a una iglesia que no está llena del Espíritu Santo. Y es posible que sean muy parecidos de repente a muchas etapas en las que hemos vivido nosotros, donde a pesar de ser creyentes, nacidos de nuevo, nuestra carnalidad nos invadía. Entonces, vemos que la familia de Jesús, como buenos judíos, y con buena intención, porque ellos no querían que Jesús sea visto como un loco, porque para ellos de repente estaba perdiendo la razón. ¿Te imaginas? María recibió la visita del ángel Gabriel. Ella recibió de parte de Dios y ella se sometió al Señor. Y eso vamos a ver. María no debe ser ninguneada en este momento, porque muchos dicen, bueno, entonces ahí está que es, Jesús no tenía nada que ver con su madre. Eso era su madre terrenal. Y estamos seguros que él amaba mucho. Él era el mayor de sus hermanos y estamos seguros que él ayudó a su mamá en el cuidado de ellos, porque se ve que, bueno, José ya no llega a esta altura del relato. Así que es posible que también sus hermanos siempre hayan visto a Jesús como una persona recta y sin pecado. Era el hijo perfecto, digamos. Y que en ese momento ya estén pensando sus propios hermanos que Jesús ha desvariado, ¿no? Que tanta religiosidad se le ha subido a la cabeza y lo que tratan es hacer que evitarle que lo maten o que lo apedreen. Por eso van a verlos. No porque querían estar, no porque se habían puesto en contra de Dios. Como veo por algunos predicadores que dicen que el diablo llevó a su mamá. No tiene nada que ver. Entonces, estos versículos que estamos leyendo, vemos que existe un contraste obvio, ¿no? Entre tal vez la falta de fe al ver al Mesías que tenían en la misma casa, ¿no? A pesar de haber recibido tantas señales. Y la falta de fe, pero al mismo tiempo la fe humilde y sincera y sencilla de todos los seguidores de Jesús, que en medio de sus errores estaban ahí. Y a veces nos puede pasar eso, ¿no? Podemos perder la sensibilidad. Creemos que ya conocemos de la ley, creemos que ya somos hijos de Abraham, creemos que estamos en el pacto con Dios. Tienes al Mesías en la punta de la nariz y no lo buscas de todo corazón. De repente tienes hasta estudios teológicos, puedes tener hasta un doctorado en Marte, pero no estás buscando a Dios de corazón, de rodillas, con un corazón arrepentido. No tienes esa fe sencilla. No te sientas a los pies del Mesías a escuchar como un niño a su rabí. No lo estás haciendo de esa manera. El día de hoy vamos a tocar entonces este tema acerca de lo que es la verdadera familia. Y por eso vamos a ver estos versículos justamente que hemos estado estudiando y para más o menos entender que, bueno, en el contexto en sí, por eso les hablaba de las motivaciones de ellos. No ha sido revelado en sí en el texto el motivo exacto por la que la madre y los hermanos de Jesús aparecieron en escena, ¿no? Pero recuerda que tienen que haber viajado hasta donde estaba Jesús. Significa que estaban intencionalmente interesados en traerlo de nuevo a casa, en que a él no le pasara nada. Entonces, podemos ver varias cositas, ¿no? Por ejemplo, se dice, acá aprendemos algunas cosas que nos pueden servir también para la vida práctica y para conversar con hermanos
que también son cristianos, pero de repente tienen otras posturas, ¿no? Por ejemplo, acá se nos dice claramente que Jesús tenía hermanos y hermanas, con los cuales evidentemente formaba una familia. Algunos interpretan esto de que sus hermanos y hermanas eran sus primos. En ningún momento en el contexto del texto dice primos. Incluso hay algunas Biblias que tienen anotaciones donde dice, por ejemplo, acá hay, ¿no? Te ponen una marca para que vayas a las anotaciones y no dice hermanos, dice primos. Y sacan de contexto una costumbre que había en ese tiempo, de que, por ejemplo, si tú eres mi primo, pero nuestro abuelo es Jacob, somos de la casa de Jacob, ¿no? O nuestro abuelo es Juanito, somos de la casa de Juanito, por tanto los dos somos hijos de Juanito, pero en realidad nuestro abuelo, ¿no? Pero como estamos en sus tiendas, o sea, bajo su cobertura, somos los hijos de Juanito. Entonces tú eres mi hermano, porque somos de la misma casa. Es como que en ese tiempo era eso, porque ahora hay apellidos, ¿no? Por ejemplo, tú eres mi primo de repente y te apellidas Paz o Vergara. Y los dos somos de la casa Vergara, digamos, o de la casa Paz, por ejemplo, en caso de mis apellidos paternos. Pero no significa que eres mi hermano, ¿no? Entonces ellos dicen eso, ¿no? Ya ves, no es tu hermano, es solo tu primo. Pero no es así. Acá dice hermanos, y en ese sentido no solo dice hermanos, dice hermanos y hermanas. Porque si hubiera querido hablar en general, hubiera dicho solo hermanos. El escritor bíblico no tenía este lenguaje inclusivo de ahora. Simplemente hubiera dicho los hermanos de Jesús, ¿no? O los parientes nada más, en el sentido de que hubiera dicho sus parientes lejanos, pero no, eran los hermanos, sus hermanas, con su madre, justo habían venido con la mamá. Es decir, era su familia nuclear. Vamos a ver algunos textos más para ver eso. En Mateo capítulo 12, versos 46 y 47. Acompáñame en tu Biblia o en tu aplicación. En Mateo capítulo 12, versos 46 y 47. Dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Es lo mismo que habíamos leído hace rato en Marcos, ¿verdad? Es decir, que dice que mientras él estaba hablando, madre y sus hermanos estaban afuera. Vamos a Marcos ahora también, en el mismo Marcos que estamos estudiando, pero vamos a adelantarnos al capítulo 6, donde se repite la historia, la idea de la familia de Jesús. Dice en el verso 3, es una pregunta, ¿no? Cuando estos hombres están viendo a Jesús hablando en Nazaret de una manera tan maravillosa y ellos se preguntan, hey, ¿ese no es el hijo del carpintero? Dicen, ¿no es este el carpintero, dicen, hijo de María? Como que ya no estaba el papá. O sea que José, que es el carpintero, ya no está. Y ahora Jesús, como hijo primogénito, hereda el oficio y ahora es el carpintero, hijo de María. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo? No es el primo, porque está viviendo en la misma casa con María y con Jacobo, de José, de Judas y de Simón, como siempre se citaban a los varones. Y luego de una manera más general dice, ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? Es decir, o sea, acá viven entre nosotros en esta comarca, en este pueblo, y otros se escandalizaban de él. Otra vez está demostrado en este texto que era la familia nuclear de Cristo, no era ningún otro tipo de familia. Vamos al capítulo 8 del Evangelio según San Lucas, en el verso 19 y 20, vamos a leerlo. A ver, dice, acá estás, ya. Dice, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar a él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Entonces él respondió, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Es un paralelismo al texto principal de nuestro sermón. Otra vez, su madre y sus hermanos, familia nuclear. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 2, verso 12. Vamos a leerlo. Evangelio según San Juan, capítulo 2, verso 12 dice, después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Ahí estaban él, su madre, y no sus primos, sino sus hermanos. Sus hermanos son sus hermanos. En el capítulo 7 del mismo Juan, mira lo que vamos a ver en el verso 3. Dice, en el verso 3 dice, bueno, en el 2 dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Luego en el verso 5 vemos que dice,
porque ni aun sus hermanos creían en él, lo cual demostraba que estaban en una etapa en la cual todavía no eran salvos. Y luego vemos en el verso 10 que dice, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Es algo que nos muestra claramente que es la familia nuclear de Jesús, porque están en la casa discutiendo y le dicen, anda. Y luego ellos van a una fiesta y él lo sigue. En el verso 14 del capítulo 1 del libro de los Hechos, escrito por Lucas, dice, todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Una vez más está demostrado que María tuvo más hijos y que su familia nuclear, gracias al Señor, gracias a Él mismo, fue salva. Sino que primero hemos leído versículos cuando ellos no creían en Él y ahora vemos que ya están dentro de la iglesia. ¿Te das cuenta? Porque Él es de un testimonio vivo desde pequeño. Sin embargo, el Señor en su momento lo salvó. Generalmente, como verás, no es el testimonio o los milagros lo que salvan, sino el evangelio y la obra soberana de Dios en el corazón de alguien. Luego sabremos que Santiago, el hermano de Jesús, es el pastor de la iglesia de Jerusalén, el que escribe el libro de Santiago, que está en el Nuevo Testamento, y también vemos que está Judas, el otro hermano del Señor, es el que escribe acá también. Bueno, vamos a Lucas capítulo 2, verso 7 también para ver otro argumento a favor de que esta era la familia nuclear de Jesús, aunque ya está claro, pero siempre debemos tener argumentos. Y es bueno para poder empezar esta serie de Mateo, para poder continuarla, bueno, que tengamos claro acerca de nuestro Señor. Y esto es lo que dice la palabra de Dios en el verso 7 del capítulo 2 de Judas. Dice, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en el pesebre, porque no había lugar para ellos en el mazo. Está hablando del nacimiento de Jesús. Y dice y nos informa que fue el primogénito de María. Y algunos dirán, pero en sí mismo este segundo argumento que me das no es suficiente para probar que Jesús tenía hermanos carnales nacidos de la misma madre. No obstante, querido hermano, de repente no estás de acuerdo, pero ya te acabo de dar un montón de citas donde se argumenta la evidencia casi concluyente de que la familia nuclear de Jesús estuvo presente en medio de su ministerio sin creer y luego, después de su resurrección, creyendo, y sobre todo, que eran simplemente la familia nuclear, no eran los familiares lejanos. ¿Amén? Bien. Entonces eso está claro. Vamos a Mateo de nuevo, capítulo 1. Mateo capítulo 1, verso 25. Vamos a seguirle estudiando este tema porque es muy interesante, la verdad. Dice, mira lo que dice acerca de José y María. Dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, otra vez primogénito, o sea, como diciendo que luego hubo más, y le puso por nombre Jesús. Dejen claro entonces que primero Jesús vino al mundo y después José y María entraron en las relaciones que comúnmente se asocian al matrimonio. Y después del nacimiento de Jesús, José y María tuvieron hijos, que en consecuencia fueron las hermanas y los hermanos de Jesús que hemos citado. Entonces todo base nos dejan claro de tener que tenemos pruebas suficientes, pruebas bíblicas suficientes, para demostrar que es innegable e imposible decir que Jesús no tenía hermanos y que María no tuvo más descendencia. A veces es un poco difícil porque los argumentos que se presentan en contra de estas grandes verdades son un poco vergonzosos. Te citan cantares, te citan algunos textos del Antiguo Testamento que no tienen nada que ver con María y con su relación con Dios, y lamentablemente tienen eso. O hay otros argumentos que son horribles. Por ejemplo, el argumento de la iglesia mormona, que ellos dicen que Elohim se hizo físicamente carne para tener una relación sexual con María para que tuvieran a Cristo. Eso es un gran sacrilegio lo que están diciendo, ¿no? Una gran blasfemia. Y entonces debemos corregir eso también. No puede ser, esta postura está muy errada. Entonces es bueno aprender por eso bíblicamente, las pruebas acerca de la virginidad de María en el momento de la concepción, pero luego la realidad de que ella es una mujer que tuvo más familia, que tuvo hijos y que tuvo descendencia, por lo tanto Jesús tuvo hermanos. Por eso la doctrina de la eterna virginidad de María no es cierta. Bueno, entonces de manera muy natural entonces y totalmente humana, Jesús recibe en ese momento la noticia, ¿no? Él está predicando y su madre y sus hermanos le buscan. Su familia nuclear le busca y desean que él salga.
Y Jesús utiliza la interrupción para dar una enseñanza. Y él como que siempre utiliza las interrupciones para dar una enseñanza. Y lo vamos a ver en el mismo Marcos. Por ejemplo, lo interrumpieron mientras oraba en el capítulo 1. En el capítulo 2 lo interrumpen al hablar a una multitud. Cuando estaba durmiendo en la barca, lo interrumpen en el sueño que tenía, en el capítulo 4. Luego vamos a ver eso en el 8, en el 10, siempre va a haber interrupciones. Y el Señor les dijo en este momento, entonces, hizo una pregunta que tiene que ver mucho con lo que le acaban de decir, ¿no? Señor, tu madre y tus hermanos están afuera. Y él dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y mirando a los que están a su alrededor, dice, he aquí mi madre y mis hermanos. En otras palabras, le están preguntando, Señor, ¿quién es tu familia nuclear? Hablando en términos actuales, te está buscando, tu familia nuclear. Y él dice, ¿quién es mi familia nuclear? Ahora, no significa que Jesús está teniendo por menos el ministerio familiar. Especialmente escuchen esto bien claro los varones, ¿no? Que tú no puedes ni servir al Señor si no tienes a tu familia bien primero. ¿No? O sea, tú no puedes servir al Señor si tú no estás sosteniendo tu hogar. Tú no puedes servir al Señor si dejas a tu familia para después. No está haciendo Jesús eso, sino que Jesús está realmente identificando quién es la verdadera familia de la fe, quién es la verdadera familia espiritual. Porque una cosa es que tú tengas tu familia, ¿no? Nosotros tenemos nuestra familia y la amamos. Y si están en la fe, mejor. ¿Cuántos como yo hemos tenido esa espina clavada de ver a nuestra familia salva? Y yo mismo he sido parte de una familia cuando yo no era salvo, ¿no? Parte de una familia que oraba por mí. Entonces esto no está bien, no está mal, digo, no está mal. Pero al decir él que quién es mi madre y quiénes son mis hermanos, enseña que lo que vale para él es la palabra de Dios. Que lo que vale para él es la obediencia a esa palabra de Dios, ¿no? Él nunca permitiría que las ideas de su familia, por más que él los ame mucho, lo desviaran del ministerio que él tenía, de la fe verdadera y de lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice A, pero tu familia dice B, con todo el amor del mundo lo seguirás amando, pero yo tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres, y tú también. En ese sentido, los lazos físicos no van a moldear tu fe, sino que los lazos espirituales son los que son los verdaderos lazos familiares para Dios. Marco relata que mientras Jesús contestaba esta pregunta, ¿no? Miraba, dice, a los que estaban sentados. Entonces probablemente que estaban en un patio, en una casa, un círculo, y Mateo añade que extendió sus manos hacia sus discípulos, ¿no? O sea, no solamente a los 12, sino a todos los que le escuchaban, y con un gesto, ¿no? Dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, he aquí están. Entonces es claro y entendible que nosotros, con toda probabilidad, ¿no? Con este gesto de bondadosa inclusión también, este gesto de decir así no era despectivo por su familia, sino que estaba incluyendo a los que creen y le estaba dando la esperanza de que Dios los considera su familia, porque ellos estaban sentados más cerca de aquel Mesías que Dios había enviado, del Cristo de Dios, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, que estaba viniendo como Salvador, más que los que supuestamente en la carne habían nacido cerca de él, y más que la que recibió profecía de parte de un ángel y lo vio nacer. ¿Te das cuenta? Entonces, no es de extrañar que Jesús le señalara públicamente a los que lo estaban siguiendo, a los que creían en Dios y que ellos estaban incluidos en su familia espiritual, y les estaba dejando esa seguridad. Entonces, él dice, cualquiera que hace la voluntad de mi Padre, esa es mi madre y esos son mis hermanos. Y esta palabrita cualquiera es muy amplia, ¿no? Es indudable que también estaban incluidos mucha gente más. Entonces, cualquiera, como dice la Biblia, ¿no? Sin caer en la presión de la predestinación o todo eso que a veces estudiamos, viendo las cosas como desde la perspectiva humana, desde la perspectiva que Dios permite. Entonces, todos estaban llamados a venir y tomar, como dice Isaías, ¿no? A comprar sin dinero, que se cita en Apocalipsis, ¿no? Vengan a tomar gratis. Toma del agua gratis, del agua de vida eterna. Toma gratis. Compra sin dinero, dice Isaías. Entonces, tenemos en este versículo de Marcos capítulo 3, del 31 al 35, razón si hablamos de que había un ambiente tal vez de tensión, porque lo que la cultura judía era, ¿qué te puedo decir? ¿Por qué esta tensión que te menciono? La cultura judía era bastante familiar. Era una cultura muy familiar, como vimos, ¿no? La casa de tal, era una vergüenza que tú avergüences a tu familia.
Y él está diciendo, sí, yo soy familiar, pero mira, mi núcleo familiar va a ser el que hace la voluntad de Dios. Entonces, de hecho, que tiene que haber habido un ambiente de tensión para los judíos. Esto habrá sido un gran escándalo. ¿Cómo es posible que estés haciéndole esto a tu familia? Es tu familia, ¿no? Pero él fue claro, ¿no? No lo hizo por ofender a su familia. Lo hizo para mostrarle incluso a su familia, ¿no? De que ellos tienen que acercarse a Dios. Entonces, yo creo que en ese momento, como dicen algunos comentaristas, María misma vio rápidamente su error y fue fortalecida en la fe, como se le profetizó en Juan capítulo 2, verso 5. Entonces, ella en sí ella había recibido esa palabra de que el Salvador iba a venir a través de ella. Ella tendría los recuerdos, ¿no? de ese Jesús de niño, cuando se perdió 3 días y lo encontraron conversando con los sabios y hablando con tanta sabiduría acerca de los negocios de su padre. Y luego veríamos ya en el futuro cómo María llegaría a expresiones bellas de fe, ¿no? Entonces no hay ninguna razón para dudar que en virtud de la gracia de Dios, claro está, que María pudo superar este revés temporal de una etapa de incredulidad. No digo que no haya sido una mujer salva, ¿no? Porque ya vimos que está en Hechos 1:14. Y es realmente obvio que está en la fe. Pero ese momento en el que entraron dudas, ¿no? ¿Será o no será mi hijo realmente llamado? ¿Cómo somos los seres humanos, verdad? Hasta aunque se te aparezca un ángel y te trace el destino que vas a tener, tú vas a trastabillar y vas a otra vez más tratar de hacer las cosas a tu manera. Cristo hizo una afirmación en realidad entonces muy generosa, ya que era obvio que sus discípulos no habían en ningún modo alcanzado, digamos, el pináculo de la perfección espiritual. Incluso vemos que en algunos versículos en el Nuevo Testamento él les dice hombres de poca fe, así que no es que ellos se lo merecieran, que Jesús los ponga por encima de su familia física. Entonces hay que entender eso, ¿no? El gran amor que tuvo Jesús cuando determinó esto y dijo, es mi madre y ellos son mis hermanos. Entonces hay que entender algo también que, como nos dice la palabra de Dios, ¿no? Podemos decir de Cristo que Él es digamos, el más grande amador, digamos, el que ama primero, el que llama primero y el que te llama para capacitarte. Él te llama y te salva para capacitarte. No está esperando de que tú te lo merezcas. La unión que tienes con Él es por gracia, no es por una cosa consanguínea. La relación que tenemos con el pacto con Dios no es una cosa étnica, familiar, consanguínea nada más. No es. Por eso en Romanos capítulo 2, versos del 28 al 29 nos dice que el verdadero judío, el verdadero hijo de Abraham, es aquel que está circuncidado en el corazón y no circuncidado solo en la carne. ¿Te das cuenta? No es aquel que solamente cumple un rito para entrar en una religión, sino es aquel que realmente ha nacido de nuevo en su corazón, el verdadero hijo de Dios nacido de nuevo, el verdadero judío. Por eso es que no tiene sentido que algunos que dicen ser creyentes sean tan idólatras, por ejemplo, del sionismo, ¿no? O del Estado de Israel. El Estado de Israel actual no tiene nada que ver con el Israel de la Biblia. Y el Israel de la Biblia en los tiempos de Jesús era la gran ramera. O sea que a buen palo no se arriman. Así que dejémonos de idolatrías. La verdadera relación con Cristo, la verdadera relación con Dios es a través de su Mesías, de su Cristo, y es solo a través de la fe. No es a través de la obediencia a ciertas normas, regulaciones, doctrinas creadas por hombres, no. Tampoco ni siquiera cumpliendo la misma ley de la Biblia. Tú no te puedes salvar cumpliendo la ley. Es más, nunca la has cumplido. Lo que salva es el poder de Dios. El poder de Dios es lo que salva. El sacrificio vicario y expiatorio de Cristo es la única forma de ser salvos. El hombre, como vimos en Efesios capítulo 2, versos del 1 al 3, hace tiempo en un sermón, está muerto espiritualmente, está arrastrado por la corriente de este mundo, es esclavo del príncipe de la potestad del aire que es Satanás, o sea, no porque estés poseído, sino de que realmente, lamentablemente, tú haces la voluntad de tu padre el diablo, porque haces la voluntad del enemigo de Dios. Amas lo que el diablo ama y aborreces la santidad y lo que Dios quiere. No quieres a Cristo, no quieres en tu vida a Cristo, quieres lo que tu carne quiere. Y eso es lo que pasaba.
Entonces hay que subrayar que nadie es capaz de hacer la voluntad de Dios para poder estar dentro de su familia espiritual. Él dice, mi familia son aquellos que hacen la voluntad de Dios, pero ¿quién podría sumarse solo por sus propios medios a hacer esta voluntad? Excepto por el poder de la gracia soberana de Dios, nosotros no podemos hacerlo. Vamos a leer Efesios capítulo 2, un texto bien conocido. Efesios capítulo 2. Vamos a entender esto. Ajá. Mira lo que dice en verso 8, capítulo 2, verso 8 al 10. Vamos a leer, bueno. Dice, ¿por qué? Dice el apóstol Pablo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto, la salvación, no de vosotros, no viene de ti, pues es don de Dios. No por obras, tampoco no por lo que hagas, para que nadie se gloríe, o sea, para que nadie se sienta orgulloso, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, Dios había predeterminado que su pueblo tenga fruto, y fruto de verdad, fruto en abundancia. Y Él había predeterminado eso. No es que por ti, ni por lo que hagas, sino porque eres hechura de Él. Él te hizo. Esa es la única forma de hacer su voluntad. Que Él te llame, que Él te salve, y que Él ponga en ti el querer como el hacer según su buena voluntad. Recuerda que nosotros no podemos, lamentablemente, tratar de salvarnos. Como dice Filipenses 2:12, ¿no? Él pone en ti el querer como el hacer. Él pone en ti esto. ¿Por qué? Porque simplemente tú no podías decidir por ti mismo debido a tu muerte espiritual. Cuando Él te hace nacer de nuevo, ¿no? Cuando Él te hace nacer de nuevo, te pone el temor, pone el temblor, pone la reverencia, pone la obediencia. Y entonces es cuando tú puedes darte cuenta que Él es el gran capacitador, ¿ves? Él es el que te capacita para servirle. Él es el que te capacita para realmente poder hacer la voluntad de Dios y ser uno de su madre y ser su hermano. Entonces, ¿no te das cuenta? Este es el mismo evangelio. Lo que les está predicando es el evangelio. Y ellos tenían que haberse dado cuenta. Les está predicando el evangelio ahí mismo. Les está diciendo quiénes son. Como buen judío sabían que la voluntad de Dios, ellos eran imperfectos en cumplirla, por eso tenían que ir siempre a hacer una expiación, y todos los años hacer una expiación por el pueblo, el día del Yom Kippur. Ellos sabían que no podían cumplir la voluntad de Dios, sin embargo Él dice que mi madre y mis hermanos son los que cumplen la voluntad de Dios, y señala el grupo de imperfectos, señala el grupo de los apóstoles, que seguro para todos los demás judíos decían, ¿qué? Pero es Mateo, no me digas que Simón el Celote es la voluntad de Dios. Esos pescadores, esa es la voluntad de Dios. Yo no veo ningún hombre bueno del pueblo, de los reconocidos, no los veo. ¿Te das cuenta? Él reseñala al grupo y a otros hombres que estaban ahí, ¿no? Él señala ese grupo de imperfectos, dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Y es que en realidad no es por sus obras, es porque ellos habían sido llamados, habían sido justificados, estaban siendo santificados y realmente, finalmente, serían glorificados. Gracias a Dios, María, de hecho, que como vemos en Hechos capítulo 1:14, y sus hermanos tomaron conciencia de su error. Tomaron conciencia de ese error y estuvieron ahí cuando ya el Señor resucitó. Y fueron parte de esa primera gloriosa iglesia que tanto nos encanta leer en el libro de los Hechos y que tanto anhelamos nuestras iglesias sean como esa iglesia. Ese corazón del primer siglo, ¿no? Ese corazón que siempre ha estado ahí en la palabra de Dios. Bueno, hermanos, espero que entendamos entonces que nuestra familia espiritual, sin tomar a menos nuestra familia física, porque el primer ministerio que tú tienes como esposo, si eres un varón, o como hijo, es tu casa. Si no, no puedes ser ni líder. Pero también tú tienes que entender que lo que tu familia diga no es la palabra de Dios. Las órdenes de una familia o las costumbres de una familia no son la palabra de Dios. Mi madre y mis hermanos son los que están en la fe. Mi familia es la espiritual. Y cualquiera que hace la voluntad de Dios, o sea, que está en el pacto con Dios, cualquiera que realmente ha nacido de nuevo, pero está en el pacto con Dios, ese es mi hermano, hermana y madre. Amén. Espero que la serie que vamos a desarrollar sea de bendición para ti. Yo sé que sí. Así que no te pierdas entonces la próxima semana. Vamos a aprender juntos acerca de cómo el Señor va a guiar nuestra vida con el Evangelio de San Marcos. Esta ha sido una reintroducción el día de hoy y hemos aprendido entonces
a entender el corazón de Cristo para con todos, ¿no? Ese corazón amable, ese corazón amoroso del Señor, de entender que la vida familiar, aunque era un elemento relevante, como les dije, en la vida judía, ¿no? Dios es Padre, Jesús es el único Hijo y Salvador, y para nosotros somos hijos de la familia espiritual, somos hijos de Dios. Y tenemos que tener una prioridad siempre a la hora de las decisiones. Yo no voy a decidir nada si mi familia física y nuclear, o mi familia, imagínate, mi familia nuclear incluso, se opusiera al Evangelio, yo no puedo estar de acuerdo con ellos. Si mi familia nuclear se pusiera en contra del Evangelio, yo no podría estar de acuerdo con ellos. Tendría que decir la verdad, que mi madre y mi padre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Tengo que imitar al Maestro en esta gran verdad. Tengo que imitar al Maestro y exponer la realidad. Entonces, gracias a Dios por Cristo, porque Él es el que nos muestra que no hay obras que nos salven. No hay forma de que tú seas el que hace la voluntad de Dios y que seas mejor que otros. No los está diciendo al mundo, mis discípulos eran mejor que mi familia. No está menospreciando a su familia fue salva. Sino que en ese momento su familia no estaba creyendo. Porque en medio de su imperfección de su familia, imperfección de sus seguidores, todos eran imperfectos, todos son salvos por gracia, como vimos en Efesios. Pero no había arrepentimiento todavía acá. A pesar que estaban en el pacto con Dios porque eran judíos. No había arrepentimiento, eran religiosos. Hasta se avergonzaban de que Jesús lo que estaba haciendo. Hasta con buena intención podrían decir, mi hermano está perdiendo la razón. Pero no. El Señor les dice entonces, bueno, mi madre y mis hermanos son ellos. Porque ellos lo que están haciendo la voluntad de Dios. Y eso no lo hizo para atacarlos, sino para hacerlos despertar, cosa que el Señor es muy bueno y lo logró porque luego se arrepienten y vemos que están ellos en el libro de los Hechos. ¿Amén? Entonces tú estás llamado a hacer lo mismo. Si tu familia se opone a ti, tienes que tener paciencia, pero tienes que predicar el Evangelio siempre. Como decimos acá en el argot criollo, no tienes que arrugar nunca. ¿Te acuerdas? Así como Jesús tenía una relación de hecho con su madre, seguro de una tierna preocupación, tú también tienes una relación muy buena con tu familia, pero esto no te puede permitir que lo que ellos digan te aparta de lo que tú sabes de Dios, de tu convicción con la palabra de Dios. Tampoco puedes permitir que tus hermanos te desvíen, que la presión familiar te desvíe. ¿Te das cuenta? Porque al final te estás hundiendo tú con el barco. Si tú en este momento no has nacido de nuevo y sientes una convicción por Cristo, pero dices, mi familia me va a criticar, mi mamá no le va a gustar que me bautice, aunque tengo 40 años y sigo ahí conviviendo con mis padres. No, no importa eso. No importa eso. Tú tienes una convicción y tienes que mostrarle al mundo. Tienes que mostrarle al mundo que tú no te avergüenzas del Evangelio, porque con eso no los vas a ganar. Más bien te estás hundiendo junto con ellos en la incredulidad. Entonces recuerda, los lazos físicos son una bendición de Dios. Los lazos físicos son una bendición grandísima de Dios, pero los lazos físicos no son tan importantes como los lazos espirituales. Espero que este pequeño sermón haya sido de bendición. La próxima semana vamos a seguir aprendiendo mucho más con la palabra de nuestro Señor. Vamos a terminar en oración. Amado Señor, gracias porque tú nos arrancaste, Señor, del lodo cenagoso para traernos aquí a darte la gloria, Señor, a tu familia, nos atrajiste a tu pueblo, Señor. Cambiaste el corazón de piedra y pusiste un corazón de carne, un corazón vivo, un corazón que te escucha, que te llama, que se duele de fallarte, un corazón que quiere seguirte ahora y en la eternidad. Te pedimos por nuestras familias, Señor, aquellos de nuestra familia que no te conocen, Señor, tráelos a ti. Cambia ese corazón también como lo cambiaste al de nosotros, Señor. Tráelos al arrepentimiento y a la fe. Bendícelos, Señor, con tu presencia en su vida. Derrama tu Espíritu Santo sobre ellos para que todos ellos puedan venir a Cristo, Señor, y podamos hacer crecer mucho más en este mundo la familia de la fe. Gracias, Señor, y tu iglesia va a triunfar porque tú eres un rey triunfador. En el nombre de Cristo Jesús. Te oramos. Amén y amén. Hasta la próxima semana, queridos hermanos.